Buenos días, continuamos nuestra lectura diaria, nuestra pausa matutina para leer y contestar esas conversaciones que ya están puestas por el Señor para nosotros. Estamos leyendo la palabra de Dios capítulo a capítulo y nos encontramos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9, conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo le relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». «Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se le apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo en Damasco y en Jerusalén. Saulo pasó por varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones y día y noche vigilaba de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de verdad fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles, y Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos, le hablaba griego, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea y Galilea y Samaria, puesto vivían en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Eneas y Dorcas. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar los santos que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. «Eneas», le dijo Pedro, «Jesucristo te sana.
levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres, y sucedió que en estos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de planta alta, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo lo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pero Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Uno de los eventos que más nos sorprende es la conversión de Saulo. ¿Por qué? Porque era un hombre demasiado malo que estaba persiguiendo y matando a la iglesia primitiva. Y ese es uno de esos acontecimientos que uno nunca espera que pasen en una historia, pero sucedió, y de esto es nuestra reflexión de este capítulo de Hechos 9. Quizás sería acertado decir que este pasaje contiene un relato de una de las conversiones más famosas en la historia de la humanidad, como lo acabamos de mencionar. Esta conversión es una palabra que la iglesia cristiana usa con mucha libertad. ¿Qué es lo que significa con exactitud la palabra conversión? Y es la pregunta de reflexión para hoy. Conversión deriva del latín convertere, conversio, que significa dar la vuelta, un giro completo. Se trata de un importante punto de partida, y cada conversión a nosotros nos debe mostrar o implicar que nos volvemos completamente del pecado, del yo, y volteamos la mirada hacia Dios. Por eso se llama conversión. Aunque cada conversión cuenta con un proceso central de giro, ese cambio que muchos podemos experimentar de 180 grados, ese giro, no hay 2 historias de conversión que sean iguales. Si tú cuentas la tuya y yo cuento la mía, son tan diferentes como las personas y los antecedentes, sus pecados pesados y una nueva relación con Dios. Y esto es hermoso y profundo para poder reflexionar hoy. Hoy te pregunto o te pido que en tu tiempo de reflexión recuerdes tu conversión. Y si no has tenido una conversión, hoy te invito a que puedas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Puedas cerrar los ojos y declarar que Él es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, que vino a salvarnos de nuestros pecados y que al tú confesarlo como Señor y Salvador, morará en tu corazón. Y eso, al conocerlo, recibirlo y reconocerlo, traerá ese giro y esa conversión genuina desde el fondo de tu corazón, porque Jesús ya mora acá en nuestros corazones. La conversión de Pablo se trata justamente de eso. Es Pablo, así como nuestra historia de conversión nos pertenece de un modo singular, podemos aprender de esa conversión. Y hoy le pedimos al Señor que sea cual haya sido el momento que estés pasando ahora, recuerdes ese momento en que conociste al Señor, y si no, es una invitación para aceptarlo. Padre, te damos gracias porque todas las conversiones, todos esos cambios y esos giros completos hacia ti nos muestran el poder de tu Evangelio y de tu Santo Espíritu en nosotros. Padre, te pedimos que nos uses para que muchas personas te puedan conocer, y te pedimos que podamos reflexionar y profundizar y recordar en cómo fue nuestra conversión y todo lo que hemos caminado y pasado y crecido desde ese momento y lo que seguirás haciendo. Padre, te amamos y bendecimos este momento y este día. Nuestra entrada y nuestra salida lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.